Bien, vamos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, espero en el Señor que hayan tenido un fantástico fin de semana en unión de sus seres queridos. Y vamos avanzando acá en Academia de Cristo. Vamos con la lección número 3 de identificación espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre la justificación. Vamos a ver qué es bíblicamente con pasajes bíblicos. Y vamos a ver cómo ha llegado a nosotros, cómo es que el Señor nos ha declarado justos e inocentes ante su presencia. Muy bien, la lección 3, la justificación. Y vamos a empezar con una oración, pidiendo que sea el Señor quien nos abra el entendimiento, pidiendo al Señor que nos ayude a mantener la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces empecemos con la oración. Padre Celestial, a lo largo de la historia, los falsos profetas han distorsionado las Escrituras, como fue el caso de los judaizantes, que engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Señor, envía tu Espíritu a nuestra vida y manténnos fieles a la verdad de tu evangelio, creyendo, confesando y enseñando que somos justificados ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces tenemos tres objetivos para esta lección. Primero, probar con la Biblia que la justificación es 100% obra de Dios. Segundo, identificar las diferencias doctrinales entre la Iglesia católica, protestante y luterana en cuanto a la justificación. Número 3, definir la justificación objetiva y subjetiva. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Eh, Vimos el video, nos tocó leer la palabra de Dios, leímos Romanos capítulo 3, los versículos del 19 hasta el 28. Vamos a ver pequeña manera de estudio bíblico, ¿verdad? Aquí sobre la justificación. Entonces vimos en la clase anterior que la doctrina de la justificación este, es la enseñanza central de la Biblia. La palabra justificación se encuentra en la Biblia y fue tomada de un tribunal, del Tribunal de Justicia romano. Y vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa el término bíblico justificación? ¿Cómo les fue con la investigación? Estamos entrando en un tribunal, miramos al juez al fondo del cuarto. Nosotros estamos ahí parados frente al juez, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el término bíblico justificación? Querida Ana, adelante, hermana. Gracias por la participación. Bueno, yo busqué y dice, la justificación se refiere a ser declarada, espérate, la justificación se refiere a ser declarados justos ante Dios, no por nuestras propias acciones, sino por gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Gracias, hermana. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Querida Mari, buen día. Adelante, hermana. Mari. Ay, se me encendió el micrófono, pastor, estoy escuchando, pero no, o sea, hice la tarea, pues, pero la justificación es la paga por nuestros pecados a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo eh, al ser crucificado por nuestros pecados. Es ser declarados inocentes ante la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario sobre la tarea?
Y si no, vamos a ponerla aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir leyendo. Dice, justificar literalmente significa declarar justo o inocente a alguien. Las escrituras, como bien decía Ana y también Mari, nos enseñan que Dios en su misericordia declara justo al pecador por causa de Cristo por medio de la fe. Solo por gracia Dios nos declara santos, inocentes y moralmente perfectos. De esta verdad se deriva la enseñanza central de la Reforma luterana, justificados solo por Cristo, solo por gracia y solo por la fe. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, Él es el juez. Nosotros somos los culpables por nuestros pecados. La lista del acusador es grande, ¿verdad? Pero Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados y sobre sí mismo en la cruz, y en la cruz sufrió el castigo que merecíamos. Ganó la justificación, un veredicto de Dios de no culpable para todas las personas. Entonces, nosotros estábamos frente al juez, sabiendo que nuestros pecados, sabiendo que nosotros somos culpables de haber ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, esperando la sentencia del juez que ya estaba a punto de bajar el martillo y decir, pues, culpable, ¿verdad? Viene nuestro Señor Jesucristo y dice, yo me hago cargo, yo pago el precio justo de la redención, yo pago no con oro ni con plata, sino con mi preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo sobre sí cargó nuestra injusticia, nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra incapacidad de alcanzar el reino de los cielos por nuestros méritos, y cargó sobre sus hombros y nos entregó su manto de justicia y perfección. Entonces eso es justificar, literalmente declarar justo e inocente ante Dios en este caso. Excelente. Muy bien, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre cómo recibimos esta justificación? ¿Cómo es que recibimos esta justificación? ¿Alguien que me ayude con el texto bíblico? Un voluntario, una voluntaria. Amén. Gracias, adelante. Hermano Nick, buenos Sí, días. adelante. ¿Me puede ayudar con Dios el le pasaje bendiga, hermano. bíblico? Mira, Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, gracias, hermano. Claritos el versículo. Muy bien. Excelente. Entonces Sí, vamos a leer este pasaje bíblico. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conocimiento del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios perdón, vamos a mover esto un poco. De la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Tenemos un poco más acá. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre cómo recibimos esta justificación? Querida Ana, adelante. Bueno, eh, la recibimos el perdón, ¿verdad? De Dios a través de la gracia y la misericordia de Jesús, quien murió en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados, solo por su gracia, ¿verdad? Porque no merecíamos, nosotros somos pecadores, y Él en su infinita misericordia y amor hacia nosotros, pues nos dio ese regalo. Excelente.
Gracias, hermana querida. Entonces podemos decir que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante Dios, ¿verdad? ¿Y qué estamos hablando de las obras humanas? Es querer yo hacer algo para ganar el favor de Dios. Así no funcionan las cosas en el reino de los cielos. Acá en la tierra parecerá que sí, que yo voy a poner mi granito de arena, que voy a poner mi porcentaje en la salvación para ser justo ante Dios, para que Él me vea bien, para que Él me vea como su hijo, pero eso no funciona en el reino de los cielos. Muy bien, ya identificamos que ante los ojos de Dios, ¿verdad? Somos pecadores, miserables, alejados del reino de los cielos. Querido Armando, adelante hermano, qué gusto verlo. ¿Cómo va, hermano? Bueno, No le escuchamos bien, Armando. Si desea quitar la cámara para que mejore la señal. Está interrumpida la señal, hermano. Me gustaría mucho escuchar su comentario. Si desea quitar la cámara para que haga un poco más de internet. Bueno, qué pena, Armando, no le escuchamos muy bien. Escuchemos a Néstor. Néstor, hermano, el micrófono y le escuchamos. Bueno, algo está pasando con el micrófono. Adelante, Armando, ahora a ver si está mejor para escuchar. Querido, qué pena, no le escuchamos bien, está interrumpido. Qué pena, hermano. Néstor, hola, vamos hola. con Néstor. Pastor, ¿sí me escucha ahora? Sí, adelante, Bueno, Néstor. pues según en Romanos, dice que en Romanos 13:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Lo cual quiere decir que por nuestra fe, cuando declaramos que Jesucristo es nuestro Salvador, estamos siendo justificados por el hecho de confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador. Gracias, Néstor. ¿Sí me escuchó? Sí, clarito. Gracias por el comentario, hermano. Excelente, muy bien. Entonces vamos a avanzar. Según Pablo, ¿puede el ser humano ser justificado ante Dios por sus propios méritos o medios? ¿Qué piensa? Querido Elmo, adelante, tiene el micrófono abierto. ¿Algún comentario? A ver, un ratito, voy a tratar de poner el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, hermano. Adelante. Ya. Es imposible porque el ser humano tiene la naturaleza adámica o como se llama la naturaleza pecaminosa, que por más cosas buenas que queremos hacer hasta en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, vamos a hacer obras malas. Entonces, vamos a necesitar una justicia que no sea de nosotros, porque no vamos a alcanzar. Yo creo que hasta donde yo sé, la naturaleza de Dios es santa, divina y perfecta, ¿no? ¿Y quién va a poder agradar a Dios? O sea, por más que se esfuerce con nuestros tantos defectos que tenemos, aún nosotros siendo cristianos tenemos defectos y hay defectos hasta pecaminosos. Entonces, no creo que el ser humano por sí mismo se puede justificar. Y también hay pasajes bíblicos que lo afirman, ¿no? Dice, hay justo, ni uno, dice, ¿no? Hay quien haga el bien, ni uno, dice. Entonces, el ser humano tiene eso. Entonces, pastor, mi respuesta es que es Querido difícil. Elmo, y es muy importante lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque entender esta verdad bíblica nos lleva a confesar esta verdad, ¿verdad? Que somos salvos por la gracia de Dios, obra 100% de Dios. Bien decía Elmo, nuestra condición espiritual ante Dios. La Biblia exige 100% perfección, santidad.
Y aquí en este mundo no somos, no podremos jamás alcanzar eso, ¿verdad? Excelente. Entonces el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, ¿verdad? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Bien decía Elmo, las razones, ¿verdad? Antes de del contexto que nos tocó leer, el apóstol Pablo hace una lista grande, ¿verdad? Enemigos de Dios, nadie hace el bien, ¿verdad? No hay uno solo. Usa palabras fuertes, que nuestra lengua es como algo que siempre está destruyendo a los demás. Dice, aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de Dios, intervención divina, viendo la miseria, la imperfección, como bien dice la Biblia, muertos espiritualmente, ah, eh, llenos de pecados, de ofensas, en pensamiento, en palabra y en obra, ¿verdad? En otras palabras, la ley no tiene nada que ver con esta justificación. Si leemos todo el capítulo 3, el apóstol Pablo hace un argumento grande, está hablando a los judíos, ¿verdad? Dice que ni aun ustedes, que supuestamente son el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aún ustedes no tienen ningún derecho de entrar al reino de los cielos si siguen las leyes que ustedes por muchos años han estado siguiendo, porque la ley no les lleva a Dios, les muestra que son pecadores, es como un espejo, ¿verdad? Que nos muestra cómo están nuestros rostros, si estamos sucios, si estamos despeinados y todo lo demás, pero la ley no nos salva. La ley nos muestra nuestra condición, nos dice, pecaste ante Dios, rompiste sus mandamientos, y no solo en acciones, sino en pensamiento y en palabras también, y ahí nos cae el castigo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Muy bien, si no, seguimos. Entonces, ¿cómo es que un pecador es justificado ante Dios? Según Romanos 22 al 24, ya hemos identificado nuestra condición, ya hemos identificado que la ley no nos salva, ya hemos identificado que ante los ojos de Dios somos miserables pecadores. Si hacemos referencia al pasaje bíblico de Efesios 2, en el cual nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo es que un pecador es justificado ante Dios? Querido Esteban, adelante, hermano. Por gracia y gratuitamente, pastor. Por gracia y gratuitamente. Gracias, hermano. Muy bien, excelente comentario. Adelante, ¿alguien más? Por gracia y gratuitamente, ¿verdad? Es un regalo de Dios. No hemos hecho nada para merecerlo, mucho menos para ganarnos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecados, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Los primeros versículos de Romanos nos muestran, ¿verdad? ¿Cómo éramos? ¿Cuál era nuestra condición espiritual ante Dios? Bueno, aquí está. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Una gracia, un regalo. ¿Cómo puede ser posible que Dios me da algo que yo no merezco? Que Dios me da algo que yo no he pedido, que yo no he buscado. Es un regalo, ¿verdad? Cuando menos lo esperaba, pero cuando más lo necesitaba, porque mi alma estaba lentamente caminando al infierno por escuchar las mentiras de Satanás, por seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa de mi carne, ¿verdad? Dice aquí hermosos pasajes bíblicos, estos nos conectan a Gálatas capítulo 2, 8 al 10, ¿verdad? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por gracia deja muy claro que no ganamos esto con nuestras obras. Es un don que Cristo ganó para nosotros mediante la redención. Y esto nos conecta, como dice, porque por gracia ustedes son salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie
nadie se jacte. Entonces, hasta aquí entendemos claramente, ¿verdad? Que en la conversión, en la justificación, en que Dios nos vea justos y santos ante sus ojos, no hemos hecho nada. Cero, ¿verdad? 100% obra de Dios, haciendo las matemáticas, 100% obra de Dios, más 0% obra nuestra, igual, total, 100% salvación eterna en la presencia de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Aquí vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo es que llega esa bendición a nuestras vidas? ¿Ah? Alguien que me ayude con la lectura de este párrafo, por favor. Esteban, querido, puede ayudarme si está en la posibilidad de poder leer esto. Sí, claro. Dice así, Dios lo ofreció como un sacrificio. No, la cama debe ser para obtener el perdón de pecados. Tengo un pedacito que yo lo tengo a usted y no lo llego a leer, pero el cual debe ser, recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. Hermano querido, muy bien. Entonces aquí está, justificados por la sangre de Cristo. El precio que Cristo tuvo que pagar para que nuestros pecados sean declarados, para ser declarados justos ante Dios, la sangre de Cristo. ¿Ah? Así, dice, demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Y abajo nos dice, a ver, tiempo presente, su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Cristo Jesús. ¿Está? Entonces aquí, vamos a ver, pensando aquí en la última parte, ¿verdad? Dice, de modo que Dios es justo. Conocemos que Dios es justo, perfecto y santo, ¿verdad? Entonces Él es el justo y a la vez el que justifica. Entonces, ¿cómo nos justifica Dios? Es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Él se hizo, Él tomó nuestro lugar y recibió por nosotros el castigo de Dios, ¿verdad? Porque Dios es justo y no puede tolerar el pecado, no puede pasar por alto el pecado. A Cristo, ¿verdad? Lo sacrificó, lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y continuamos, aquí dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Está clarito, ahí está. Entonces, el apóstol Pablo conoce bien nuestros corazones, obviamente, eh, guiado por el Espíritu Santo. Él sabe que dentro de nosotros hay jactancia, hay arrogancia. No sé si usted habrá notado, pero en la vida de muchos creyentes, el creyente que es más, que tiene años más en la iglesia, que ha leído toda la Biblia, que, que tiene más años como creyente ocupando cargos importantes en la iglesia, va a notar usted que un poco de arrogancia, un poco de mirar a los demás sobre los hombros, ¿verdad? Especialmente a aquellos que recién van llegando. Entonces dice, la jactancia también se puede aplicar en la justificación. Yo puedo alcanzar mi propia justificación porque soy bueno, porque soy mejor que el otro, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago aquello, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Verdad? Todo eso ante los ojos de Dios, como decía el profeta Isaías, ¿verdad? Son trapos de inmundicia.
detestables ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de arreglar las cuentas con Dios. Yo quiero tomar esa iniciativa, ¿verdad? Aquí dice, somos justificados, no por las obras que existe la ley, sino por la fe en Jesucristo. Que, dicho sea de paso, la ley también, la fe que usted y yo profesamos en Cristo Jesús es un regalo de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien, para reflexionar, dice, si la Biblia es clara y muy concreta al recordarnos una y otra vez que somos justificados, en otras palabras, declarados justos e inocentes ante Dios, solamente por la fe en Jesucristo, por los méritos de su pasión, muerte y gloriosa resurrección, ¿por qué entonces existe la idea de hacer algo para ganar el favor de Dios? Ahora sí, les escucho sus comentarios. Primero, Néstor. Néstor, hermano, adelante. Ok, yo creo que todo eso se debe principalmente a que... ¿Se me escucha? Sí, claro, clarito, Bueno, hermano. se debe principalmente, considero que se debe principalmente porque sí, porque desde pequeños venimos creciendo con una creencia errónea. Nuestros padres por tradición nos hicieron católicos. Entonces ahí se ofrece una fe o se ofrece este tipo de situaciones, pero a través de las obras. Entonces es una idea equivocada pensando que por nuestras obras vamos a ser justificados, ignorando en sí el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo pienso que ha sido por cuestiones tradicionales solamente que se piensa que por las obras vamos a ser justificados, que aunque no olvidemos que dice que la fe sin obras tampoco es buena. Entonces debe ser una combinación de ambas. Yo debo hacer las obras, pero porque tengo fe en el Señor Jesucristo. No voy a hacer las obras para que Él me justifique, sino al revés. Hacer la combinación de ambas para, porque así debe ser. Entonces eso es lo que yo pienso. Gracias, Néstor. Muy bien. Excelente. Entonces, gracias, hermano, por su comentario. Sí, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de la identificación espiritual. Esa es nuestra identificación porque nuestros papás nos enseñaron así, porque nuestros abuelos y también hemos aprendido de esas cosas. Sí, y una parte linda que Néstor mencionó, ¿verdad? Las obras son frutos de nuestra fe. Justo ahí en Efesios 2, 8 hasta el 10 nos dice que las obras no son nuestras, ¿verdad? Dice que hemos sido creados por Dios para hacer buenas obras. Entonces las buenas obras son frutos de nuestra fe, las hacemos en gratitud por todo lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho por mí, un favor inmerecido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede Dios, un Dios tan maravilloso, bueno, compasivo, hacer tal milagro, ¿verdad? En mi vida? Entonces uno en gratitud a Él, pues sirve al Señor, ¿verdad? Y muchas de nuestras obras, podemos decir, son invisibles, ¿verdad? A veces andamos la gente buscando como hacer obras para que la gente nos aplauda, para que la gente nos vea, ¿verdad? Que somos buenos cristianos, pero mucho de los frutos de nuestra fe, de esas buenas obras, salen automáticamente porque está en el ADN de un cristiano que anhela servir a Dios en gratitud, ¿verdad? Gracias, querido Néstor. ¿Alguien más? ¿Alguien más qué piensa de esta verdad bíblica que ya hemos visto? Querido Elmo, adelante. No sé si me escuchan. Sí, Sí, hermano. me Sí, están sí. escuchando. Ya. Y yo creo que los resultados, por lo poquito que uno sabe, de nuestra fe son las obras, ¿no? No es que vamos a hacer obras para ser salvos, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? El orden, ¿no? Nosotros creímos en el Señor nos justificó y el resultado, si nuestra fe es verdadera, es que tenemos que hacer obras de justicia, ¿no? Entonces, vamos a tener que demostrar
que hemos creído de verdad y los frutos van a ser nuestras obras de justicia, ¿no? Pero la salvación no es por obra, sino es por la fe. Gracias, querido Eso hermano. nomás, Sí, pastor. muy bien. Usted ha descrito muy bien las obras, ¿verdad? Las obras vienen después de la fe. La fe, las obras son como resultado de que ya somos salvos por los méritos de Cristo. Gracias, hermano. Querido Esteban, adelante. Sí, pastor, concuerdo con lo que dicen mis hermanos, ¿verdad? Y no recuerdo bien, pero yo había visto, había hecho un estudio con Academia Cristo y recuerdo bien que Lutero en su tiempo ya había tenido un desencuentro con Calviño y con otro más porque llevaban el razonamiento de la palabra de Dios hacia la parte humanista, ¿verdad? Entonces, es como, yo creo que es como decía Martín Lutero, él expresaba que no es que nosotros hay cosas que no vamos a entender porque Dios las hizo en su inmensa sabiduría y en su inmenso amor, ¿verdad? Porque esto él lo preparó desde la fundación del mundo, él ya sabía que iban a ocurrir todas estas cosas, a Dios nada lo sorprende. Entonces, en ese tiempo creo que se dividieron, ¿verdad? Y entraron estas doctrinas, ¿verdad? Donde, bueno, si no podemos entender, vamos a acomodarlo a nuestra mente finita a las cosas, ¿verdad? Y eso fue lo que fue sucediendo, ¿verdad? Y ahí es el engancho con lo que dicen mis hermanos, que dado a esto que pasó, después fuimos mal enseñados nosotros, ¿verdad? Y un poquito también debemos hacer un poquito de mea culpa, que a los hijos de Dios nos cuesta agarrar la Biblia, ¿verdad? Nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta buscar del Señor, entonces a veces somos llevados porque tristemente nos gusta que nos den un poquito de comer el pasto en la boca, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa por ahí un poco, ¿verdad? Perdón que si es un poco duro el comentario, pero creo que es... que pasa más o menos por ahí porque llegamos hasta el día de hoy, hasta donde llegamos. Gracias, querido Esteban. No, yo lo recibo con todo agrado, porque es la verdad. A veces nos toca decir eso, ¿verdad? Sí, el pastor dijo esto, mi abuelo dijo esto y yo lo creo, y lo peor es que lo defiende, ¿verdad? Sin comparar con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre exhorta a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Me encanta la historia de la gente de Perea, ¿verdad? Un pequeño pueblo, una pequeña comunidad con un profundo amor y respeto por la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando llegaron Pablo y Silas a esta comunidad, ellos lo recibieron con corazones abiertos, permitieron que Pablo predicara la palabra de Dios en su lugar, en su sinagoga, pero ellos no estaban ahí sentados calentando las bancas nomás, sino abrían los pergaminos e iban comparando todo lo que enseñaba el apóstol Pablo y Silas a ellos, ¿verdad? Entonces, eso es un recordatorio para nosotros. Cuando vamos a la iglesia, abrimos la Biblia, comparamos con lo que nos están enseñando. Y si hay algo que no es bíblico, tener el valor de decir, mire, pastor o sacerdote, ¿verdad? Muéstreme con la Biblia lo que usted acaba de decir, lo que me acaba de predicar en el sermón, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está eso? Y eso, pues, vamos a ver cada vez que va a ir reduciendo el engaño, la traición, o decir nomás en el púlpito lo que se nos ocurra, porque la gente cree lo que yo estoy diciendo. Es un respeto por la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, no de nuestra palabra. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario adicional? Querido César, hermano, adelante. Sí, pastor, buen día. Me parece ser que cuando se habla de obra, está muy relacionado con el comportamiento que debe tener la persona después que declara su fe en Jesucristo como su Salvador personal. También acepta que la muerte de Jesús es el regalo que Dios nos dio para poder ser salvos. Pero después de eso viene el comportamiento y las obras que hace la persona, ser cristiano, como por ejemplo, dar una ofrenda de amor.
Uno da 10 soles, otro da 100 soles, y el que da 100 soles cree que por dar 100 soles ya tiene la aprobación, una mayor aprobación de Dios que el que dio un solo, dio 10 soles, por ejemplo. Claro, O otro que de repente hace un regalo a un hermano que está en situación de pobreza o necesidad y piensa que por darle algo, a eso le llama obra y por esa obra cree que va a ser más justificado que otro hermano que no hace nada por esa persona. Yo creo que ahí está digamos, el saber qué es realmente la obra, a qué se refiere cuando dice hacer por obra. gracias, querido César. Muy bien, excelente. Entonces, dos cositas. Ahí podemos pensar, ¿se acuerdan ustedes la ofrenda de la viuda que Jesús resaltó, ¿verdad? Ella dio todo lo que tenía y lo hizo de corazón, ¿verdad? Dios no necesita nuestra plata, vamos a ponerlo así. Lo que Él ve en nuestro corazón. Vamos a poner un ejemplo. Hay un jefe de una empresa, ¿verdad? Toda la semana maltrató, trapeó el piso con la dignidad de los empleados, los explotó, vamos a ponerlo así. Pero el domingo él se va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y se siente culpable, ¿verdad? Entonces él saca un billete de, vamos a poner unos 100 soles y pone, obviamente, porque es rico, puso más plata que toda la gente ahí en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué estaba queriendo hacer él? Estaba queriendo comprar el favor de Dios, pedir las disculpas de Dios con plata, ¿verdad? Ahí no hay nada de corazón, es nomás para arreglar una cosa que hizo mal, ¿verdad? Otro ejemplo podemos mencionar, no sé si se acuerda usted cuando Jesús nos cuenta, ¿verdad? Que el día del juicio final está separando a los machos cabríos y las ovejas. El Señor dice, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estos fieles, estos creyentes, estos hijos de Dios, con la boca abierta, sorprendidos, le preguntan y le dice, pero ¿cuándo te vimos, Señor, hambriento, sediento, y te dimos de comer, beber, te vestimos? Y el Señor dice estas palabras que se me estremece la piel, ¿verdad? Dice, cuando cada vez que ustedes hicieron con los más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo. ¿Nota usted que estos fieles, ¿verdad? Frutos de su fe, como dice la Biblia mismo, al árbol se le conoce por sus frutos. Si un cristiano está golpeándose en la iglesia, si está recitando de memoria la Biblia, pero sus palabras no están conectadas con sus acciones, pues vamos a ver que hay algún problema ahí, ¿verdad? No está dando frutos de su fe. Querido Arquímedes, adelante. Ok, gracias, hermano. Mira, por aquí en Venezuela hay algunos movimientos que quieren comprar el favor de Dios. Eh, Dicen que si da una suma de dinero, puede recibir una casa. El Señor le va a dar una casa. Otros, hubo un predicador que una joven se le acercó y le dijo, yo quiero que ores por mí. Y el predicador le dijo, bueno, son $5. Sí, la oración cuesta $5. Entonces, hay mucha gente por acá en Venezuela que están tratando de comprar la gracia de Dios, están tratando de comprar la bendición de Dios. Y bueno, yo pienso que no es así, ¿verdad? Porque la bendición de Dios no se compra con dinero, la salvación no se compra con dinero. Muchos dan grandes sumas de dinero porque creen que así Dios los va a recibir más que a los otros, van a recibir más que los demás. Entonces, yo creo que no es así, ¿verdad, pastor? Yo creo que en eso hay un error, ¿verdad? Dígame algo con respecto a eso. Por supuesto, hermano, por supuesto. La gracia de Dios es un regalo, viene del cielo, ¿verdad? Y ponerle precio a la salvación, a la gracia de Dios, ahí es un crimen religioso, si se podría decir, ¿verdad? Porque Dios nos dio gratuitamente, ¿verdad? Querer hacer dinero de la palabra de Dios es el peor crimen que un
un miserable pecador puede cometer, ¿verdad? Querida Ana. Yo concuerdo con que hay muchas iglesias que también están haciendo eso, pero yo cuando estaba más joven, que era más nena, yo recuerdo que había un pastor que tenía una emisora y yo pienso que él lo que quería era atraer a la gente que se convirtiera al Señor, pero él lo hacía como que metiéndole miedo, que si no se convertían, el diablo se los iba a llevar. Esas eran las expresiones que él utilizaba siempre. Y yo cada vez que escuchaba esa emisora la cambiaba porque le estaba cogiendo odio, un repelillo al pastor, y ellos no lo podían ni escuchar. Pero hace poco escuché decir que antes de él se enfermó y antes de él morir, ay, atacaba mucho a las iglesias católicas, se iba frente a las plazas a hablarle mal a los curas, que se iban a ir para el infierno, que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Pero después cuando él creo que se enfermó y antes de morir fue a las plazas, le pidió perdón a los curas, pidió perdón por la radio en la manera que él se estuvo comportando. Que a veces uno cree que está actuando bien por atraer a las personas a que se arrepientan, pero en realidad le están metiendo miedo. Y Gracias. nosotros ganamos eso por gracia, no por lo que la fe por obra, dependiendo cómo uno la hace también. Gracias, querida Ana. Sí, 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 desafortunadamente. Y por eso, amados y amadas en el Señor, abramos la Biblia, ¿verdad? No hay no hay otra fuente que nos pueda hacer sabios espiritualmente, ¿verdad? Y si no conocemos la Biblia, cualquiera nos va a engañar. Pero si conocemos la Biblia, el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, literalmente nos va a abrir la venda de los ojos, destapar los tapones de los oídos y ablandar el corazón de piedra. Todo eso es obra de Dios, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Sí, lo que estaba hablando un poquito Arquímedes es como la teología de la prosperidad, ¿verdad? Es como a Dios lo vemos como hacer negocio. Yo te doy esto, tú me das aquello, ¿verdad? Y eso, pues, es mundano, va en contra de la palabra de Dios. De hecho, ahí no hay nada de los méritos de Cristo, es acción humana, ¿verdad? Es pensar en este mundo aquí, vivir rico, tener esto. Ya te enseñan que no eres rico porque no haces esto, no tienes ese carro, esa casa que quieres porque no haces eso, porque no eres un buen cristiano. Entonces, ¿cómo le hacen sentir a la persona? Pues horrible, ¿verdad? Muy bien, entonces todo comenzó de alguna manera con esto, ¿verdad? La Iglesia Católica que dice sobre la justificación. Dice esto: si alguno dijere que el impío se justifica solo por fe, solo por la fe, sea anatema, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo así, ¿verdad? Es así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacer. Entonces, nota usted la confusión aquí. Está diciendo, creemos en Cristo, que murió en la cruz del Calvario. Pero no podemos decir, no podemos enseñar, el que enseña eso, anatema, sea maldito, ¿verdad? Que es salvo solamente por la obra redentora de Cristo, es un pecador, ¿verdad? Dios enseña que somos salvos, sí, por Cristo, pero tenemos que hacer buenas obras, porque si no hacemos buenas obras, la gracia de Dios, la obra redentora de Cristo, no es suficiente, porque nosotros no hemos hecho nada. Y ahí vienen los sacrificios, ahí vienen las penitencias, ahí vienen las obras visibles hacia los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La gracia de Dios, la obra redentora de Cristo pasa a un segundo término. Entonces, cuando vayamos al cielo, ¿verdad? El Señor nos abre, exigimos que Dios nos abra las puertas porque hacemos una lista grande, ¿verdad? Esto hice yo, esto yo no hice,
ayudé a esa persona, hice 20 Padre Nuestros, sacrificios, penitencias, indulgencias y todo eso, ¿verdad? Pero créame, hermano y hermana en Cristo, que no es, a veces, bueno, sí es culpa de los creyentes, ¿verdad? Pero es de los quienes nos enseñan así. Imagínense ustedes, si yo estoy en la Iglesia Católica y alguien me dice, ¿verdad?, que soy maldito si creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, pues eso es poner miedo, ¿verdad? Yo pues ya no leo la Biblia, ya no escudriño porque voy a encontrar la verdad. Y si encuentro la verdad en la Biblia, pero va en contra de la verdad de los padres de la iglesia, pues me voy a meter en problemas, ¿verdad? Nota usted, porque estas palabras fuertes, ¿verdad? Si alguien dijere que el impío es justificado solo por la fe, sea maldito, ¿verdad? Por eso es que usted a veces habrá escuchado que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia mediante la cual iremos al cielo. Note usted, pues porque el resto de las otras iglesias son puras herejes, ¿verdad? Porque enseñan que somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, por la obra redentora, por ese sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Primera cosa, entonces, sí está ahí la gracia de Dios, está ahí la obra redentora de Cristo, pero nosotros tenemos que alcanzar. Eso no es suficiente, ¿verdad? Primera cosita, vamos por la siguiente, ¿verdad? Iglesias protestantes, ya hablamos de la iglesia católica, ¿verdad? Ah, dijimos en la lección 2 que ellos creen que la iglesia, la Santa Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de su enseñanza. Creen que somos salvos por la gracia por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, solo por la Biblia. ¿Ok? Sin embargo, aquí está lo que nuestro hermano Esteban nos decía. Aquí viene el otro aspecto de la razón humana, ¿verdad? De que tiene que encajar la palabra de Dios en mi mente finita, como bien decía nuestro hermano usando sus palabras, ¿verdad? Entonces, para ser algo salvo, uno tiene que, primera cosa, que es lo primero que nos enseña, tenemos que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida. ¿Ok? ¿De quién es la iniciativa? ¿Quién está haciendo la acción aquí? Querido Esteban, adelante, hermano. El hombre en esa teoría, pastor. Cuando El hombre, nosotros no podríamos haber hecho nada porque ¿qué muerto puede hacer una acción? muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, aquí está la primera cosa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El humanismo, la razón humana. Entonces, ahí está la salvación, ¿verdad? Pero yo tengo que tomar la iniciativa. Y si no, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, ¿verdad? Que yo abrí las puertas de mi corazón para que Cristo entrara. Cuando yo acepté a Cristo, mi vida cambió, ¿verdad? Cuando yo hice la oración de fe, ¿verdad? Todo eso nota él como el yoyo, ¿verdad? El yoyo. ¿Y dónde está Cristo? Segundo lugar, cuando en la salvación bíblica, en la justificación bíblica es Dios primero. ¿Por qué? Esteban lo decía muy bien, porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué dice? Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante la presencia de Dios. Entonces, trapos de inmundicia les queremos mencionar aquí, pero son detestables, apestosos, putrefactos, ¿verdad? Iniciativa personal, ¿verdad? Y nota usted, y yo no estoy mintiendo, y usted me dice si estoy fallando en algo, eso es lo que enseña, ¿verdad? Inclusive que tiene que uno pasar al frente y hacer la confesión de fe, que ahí sí ya de ahí en adelante ya está bien. ¿Por qué? Porque yo tomé la iniciativa. Segunda cosa dice, obedecer completamente a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Obediencia humana. ¿Puede usted obedecer a Dios 100% mientras sus pies están en este mundo? Y si usted puede, me avisa y me pasa el secreto, porque no podemos.
No podemos. ¿Por qué? Usted va a decir, sí, pero, ¿verdad? Yo ya no tomo, ya dejé mi vida, hice otras cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo nos ve Dios, verdad? Dios nos ve, nos juzga en pensamiento, palabra y obra. ¿Y quién de nosotros que estamos aquí en esta clase no ha tenido malos pensamientos? ¿Verdad? Nadie. No podemos, ¿verdad? Entonces, si ya estamos pensando mal, ya hemos roto la ley de Dios. Vamos a poner dos ejemplos concretos. La palabra de Dios nos dice sobre el adulterio, ¿verdad? Nos dice, si alguien está pensando o si ha visto a una mujer, ya ha cometido y lo tiene, ¿cómo es la palabra? Tiene la desea, ¿verdad? Ya ha cometido adulterio en su corazón, en su pensamiento, ¿verdad? Yo no hice nada, yo solamente vi, pero mis pensamientos. Entonces Dios nos juzga pensamientos, palabras y acciones. El otro pasaje bíblico dice, uno dice, yo no he matado a nadie, gracias al Señor, no he agarrado una pistola, un cuchillo, un arma blanca, ¿verdad? No he matado. Pero la Biblia, ¿qué dice? El que odia a su hermano ya es un asesino. Ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Entonces, con eso, ¿puede alguien obedecer a Dios 100% aquí en la tierra? No podemos. Si alguien humanamente hubiera podido obedecer a Dios 100%, ¿para qué? ¿Para qué, hermano, si hubiera tomado Jesucristo la molestia de venir a vivir en este mundo, nacer humildemente en el establo, sí, en el establo, ¿verdad? Vivir una vida perfecta. ¿Para qué? No se hubiera tomado la molestia si usted y yo podemos ser santos aquí y alcanzar las puertas del cielo. Pero Dios sabía que nosotros somos imperfectos, que nosotros estamos muertos en pecados y delitos. Por eso Cristo vino a darnos vida. Por eso Cristo vino a pagar el precio de nuestra redención. Por eso Cristo vino a comprarnos. Entonces no podemos obedecer a Dios perfectamente. La obediencia humana en este mundo nos defrauda. Produce dos clases de creyentes. La primera, esos creyentes arrogantes que dicen, mira, yo cómo vivo, yo obedezco a Dios, yo soy mejor que los demás. Y la otra, creyentes amargados, angustiados, que a pesar de todo lo que hacen, todavía Dios está enojado con ellos porque no pueden vivir como Dios quiere. A ver, la tercera es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ok? Esto es bíblico, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la santidad personal? Otra vez, Apar- sí, Apartarnos, pastor, apartarnos del mal. apartarnos del mal. Muy bien, ¿qué es posible hacer eso, querida Mari? La santidad es una obra, perdón, es la bendición que recibimos a través del Espíritu Santo, el cual no, 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 no- nos provoca en la vida ir transformándonos de a poco. Uno, a la medida que va avanzando en los caminos del Señor y va madurando espiritualmente, uno va dejando cosas, va adquiriendo hábitos. Fundamental la lectura de la palabra, la oración y, bueno, los frutos de la fe que son producto, digamos, de la fe misma y, bueno, y por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, a la medida que uno, con la ayuda del mismo, va progresando en este camino de santidad, vamos de alguna manera estando ante los ojos del Señor en complacencia, pero siempre teniendo presente que nacemos y morimos en pecado. Somos pecadores, míseros pecadores. A cada segundo, como bien decía usted, por palabra, pensamiento u obras mal hechas, nosotros seguimos pecando. Yo creo que en resumen es eso, la santidad es eso, y gracias al Espíritu Santo. Gracias, querida Mari. Muy bien.
Vamos a recordar el pasaje bíblico que dice, ¿verdad? Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. El estándar de Dios es demasiado alto. A veces, bien dijeron ustedes, ¿verdad? Esa santidad es como separarnos, alejarnos de los demás. Y no sé, habrá usted notado que a veces algunas denominaciones empeñadas en esa santidad personal dicen que no quieren mezclarse con los demás, con las canciones del mundo, con la gente del mundo, con los borrachos, porque ahí voy a contaminar, ¿verdad? Recuerde usted cómo era el ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿A dónde iba él? ¿Verdad? A los más despreciados de la sociedad, a los más rechazados, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en ese círculo de personas perfectas, de personas que ya no somos pecadores, ¿verdad? No estamos cumpliendo la gran comisión. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, estamos viviendo en ese círculo de los judíos, esa hipocresía, ¿verdad? Yo ya soy salvo, ya no importa ya los demás, ¿verdad? Pero el Señor nos envía a buscar las almas perdidas de Israel. Buscar a esas almas que quizás nadie les da un peso, ¿verdad? Porque no es eso lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Ante los ojos de Dios nadie daba un peso por mí, pero Jesucristo vino a buscar, ¿verdad? Entonces, enfocarse en esa santidad superficial para que la gente me vea que estoy bien, que estoy el mejor cristiano, pero ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi relación con Dios y con los demás? ¿Verdad? Entonces, nada de eso nos salva, porque todo esto es mi acción, mis obras. Yo estoy poniendo mi grano de arena, ¿verdad? Estoy negociando la salvación con Dios. Muy bien, la Iglesia Luterana, Academia Cristo dice, creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por la fe. Aquí está lo que nuestro hermano decía. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora, ¿verdad? Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Cristo, preparada por Dios, perdón, en Cristo, a la cual la fe se abraza. 6 de Romanos, Efesios 2:8, que testifica, ¿verdad? También hay muchos pasajes bíblicos. Muy bien, vamos avanzando un poquito. Dice, ¿por qué a veces se llama a la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae? ¿Por qué a veces se llama a la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae? ¿Qué piensan, hermanos, hermanas? Elmo. Sí, yo no sé si me escuchan, tengo problemas con el audio. Bueno, si me escuchan, Sí. bueno, la justificación es como decir es como decir la doctrina base, ¿no?, de nuestra salvación. Somos justos, no hay nada más que añadir, no hay nada más que quitar, porque delante de Dios por la obra que hizo Jesucristo en el Calvario de habernos salvado y su resurrección, somos ante los ojos de Dios justos, justificados, dices, por la fe, somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo lo tomo esta pregunta como es la base de nuestras creencias, ¿no? Es lo que nosotros declaramos y creemos y que nos hace aceptos ante Dios. Por eso creo que Gracias, querido Elmo. Muy bien. Una congregación que base su enseñanza en la doctrina pura de la Biblia tendrá bases sólidas, ¿verdad? Y su enseñanza perdurará para siempre porque no es de hombres, sino es bíblica, ¿verdad? Entonces también
a otras denominaciones, ¿verdad? Cuando quieren mezclar las dos cosas, tanto las obras de la ley, cumplimiento de la ley, con la gracia de Cristo. Eso pasó mucho, eso pasó en la congregación de los Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo proclamó el evangelio de Cristo, ellos creyeron, este, ¿verdad? La gracia gratuita, la salvación por la gracia de Dios. Pero vinieron unos judaizantes, empezaron a enseñar que no está bien lo que ustedes creen, pero tienen que cumplir, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, ¿verdad? Si no hacen eso, la salvación que el apóstol Pablo, que ese tal Pablo les enseñó, no es suficiente, no es completa, ¿verdad? Entonces ahí el apóstol Pablo fue muy directo con los Gálatas, les dijo palabras fuertes, les dijo, Gálatas tercos, ¿cómo se les ocurre volver hacia atrás cuando ustedes ya iban corriendo bien la carrera, ¿verdad? La fe con la mirada fija en Jesucristo. De cierto os digo, desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia hemos caído. Nota usted, ¿verdad? Entonces, cuando nos inclinamos a la ley, cuando nos inclinamos a las obras de nuestros esfuerzos, estamos cayendo de la gracia. Pues ya no necesitamos a Cristo, si yo puedo hacer todo por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, a veces pasa eso, y a veces es difícil identificar esas cosas, ¿verdad? Porque habla mucho de Cristo, habla mucho de la gracia, habla mucho de la Biblia, pero su enseñanza como práctica se enfoca más en la acción del ser humano que en la obra redentora de Cristo. Muy bien, y aquí ya hablamos un poquito, pero vamos a hacer una recapitulación. ¿De dónde viene la enseñanza que somos salvos por medio de nuestras obras? ¿Dónde comenzó todo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene muchos años de existencia o dónde comenzó? ¿Qué pueden pensar ustedes? Querida Mari, cuéntenos todo, hermana. Esto comenzó desde los mismos judíos, quienes al proclamar la ley eh, hablaban de que todo era por obra. Luego continuó, lo adquirió la Iglesia Católica y hasta los tiempos actuales un par de iglesias más, junto con siempre ahí adelante de todas la Iglesia Católica. Gracias, querida Mari. ¿Qué opina? ¿Qué opinan los demás estudiantes? ¿Dónde comenzó? Vamos a viajar en el tiempo ahorita. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué quisieron hacer ellos para arreglar las cuentas? Ahí comenzó todo, ¿verdad? Entonces, la falsa enseñanza de que la salvación depende de nuestras obras es tan antigua como el pecado mismo. En el jardín del Edén, inmediatamente después de caer en pecado, Adán y Eva trataron de salvarse a sí mismos. Primero corrieron a esconderse. Luego trataron de culpar a otro por su pecado. Nota usted, yo no hice nada. La mujer que me diste salió defectuosa. Después el Señor fue a la mujer y dijo, no, yo no tuve la culpa, la serpiente me engañó, ¿verdad? Entonces así, tratando de buscar algo, hacer algo por nuestras cuentas, en vez de decir, Señor, he pecado contra ti, he desobedecido. Hasta el día de hoy yo no encuentro que Adán se haya hecho responsable de sus acciones, ¿verdad? Muy bien, entonces parte de nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que pensemos que podemos salvarnos por nuestras propias obras. Eso hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? De Adán y Eva.
En tiempos de Jesús, bien decía nuestra hermana Mari, los fariseos eran los principales defensores de la salvación por las obras. No sé si se acordará usted que a ellos les contó Jesús la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo estaba inflando como esos pavos reales, inflado el pecho, decía, mira, yo hice esto, yo hice aquello, todo, ¿verdad? Le pasó la lista al Señor y para ponerle la fresa, la cereza al pastel, le dijo, mira, Señor, gracias a Dios que yo no soy como este recaudador de impuestos, ¿verdad? Lo peor de lo peor. Y terminó de orar y se fue a la casa, ¿verdad? Por todo lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Cumpliendo la ley, ellos creían que Dios estaba en su derecho de abrirle las puertas del cielo, ¿verdad? Eran grandes, teóricos en la palabra de Dios, pero la práctica era terrible. Y todo eso el diablo también ha corrompido al cristianismo de la idea de que el hombre debe participar en su salvación. Ya vimos algo de eso, ¿verdad? La iglesia cristiana primitiva hubo falsos profetas conocidos como los judaizantes. Decían que la fe sola en Cristo no era suficiente para la salvación. Pues aquí hoy en día vemos esa acción del ser humano y lo triste es que es pública, que es contagiosa, ¿verdad? Ah, este, inclusive cuando hay una persona que está en su último suspiro de su muerte, ¿verdad? La exigencia es que tiene que hacer la confesión de fe y si no hizo la confesión de fe, no sabe si va al cielo o al infierno, ¿verdad? ¿Cuándo? La conversión es espiritual entre Dios y nosotros. Dios ve nuestros corazones. Yo y usted podemos ver los rostros, pero no el corazón. Y Dios sabe quiénes son suyos, ¿verdad? Muy bien, también aquí está lo que vamos a pensar, ¿verdad? Ya hablamos de esto. Para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón, entregar su vida a Él. Iniciativa personal, acción humana, razonamiento lógico. Yo he puesto mi granito de arena en mi salvación y si yo no hubiera hecho eso, Dios no es capaz de romper las puertas, las paredes, esas rocas de mi corazón e ingresar ahí. También, ya hablamos un poco de esto, Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que adoptar lo nuestro, obedecerle, aportar, perdón, obedecerle con nuestra vida. Aquí está. Obediencia humana, esfuerzo, sacrificio, acción de demostrar al mundo que soy mejor que los demás y que puedo llegar a ser como Cristo mismo. Imposible, es la verdad bíblica. Somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Con santidad personal, se engañan a sí mismos, pensando que pueden alcanzar la santidad total en la tierra, cosa que es imposible. Esto produce creyentes arrogantes que piensan que han alcanzado la santidad con el estilo de vida que llevan dentro y fuera de la iglesia. Imposible también. ¿Cuál es la verdad bíblica? ¿Verdad? Que ofendemos a Dios en pensamiento, en palabra y obra. Ustedes mencionaron que hasta el último suspiro de nuestra vida pecaremos, ofenderemos a Dios, ¿verdad? El apóstol Juan escribió estas cartas, ¿verdad? En primera de Juan, ya casi el epílogo de su vida. Dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Está pensando, sí. Pero enseguida se acuerda. Dice, pero estoy escribiendo a pecadores. Y dice, pero si alguno peca, tenemos ante Dios el Padre a un intercesor. ¿Quién es ese intercesor y cómo es ese intercesor? Es Jesucristo y Él es justo. ¿Qué es justo? ¿Verdad? Perfecto, santo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amado y amada en el Señor, cuando usted
y yo ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra, el cristiano se postra a los pies de Cristo, pide perdón y de Él recibimos el perdón absoluto y la promesa de la vida eterna. Cuando usted se acuesta a dormir en paz, sabiendo que sus pecados han sido perdonados, sabiendo que usted no ha hecho nada, porque no puede hacer nada, porque Cristo hizo todo por usted. Aquí está otro pasaje bíblico hermoso, hermoso, ¿verdad? Que nos recuerda lo que Cristo ha hecho. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Hay uno solo, ¿verdad? 100% la justificación es obra de Dios. Yo no he hecho algo. Y si yo hubiera hecho algo, esa justificación no sería segura. Pero como Dios hizo, ¿verdad? Y como Él me regaló, Él me ha concedido y esa es una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces podemos decir que somos justificados, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Muy bien, la doctrina de la justificación tenemos la objetiva y la subjetiva, ¿verdad? Hablamos un poquito, creo que la clase anterior. La objetiva es Jesús ha pagado por todos los pecados del mundo entero, de todo el mundo, ¿verdad? El mundo entero es el objeto de su perdón. Cristo murió en la cruz por todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, también sabemos, la Biblia nos cuenta que no todos irán al cielo. Y esta es la subjetiva, es la personal, es para usted. Una persona, individual o sujeto, recibe el perdón que Jesús obtuvo cuando el Espíritu Santo llama a una persona a la fe, obra de Dios. Entonces, aquí el Señor Jesucristo que dice, querido Elmo, querida Ana, querido Esteban, yo entregué mi vida por ti. Yo pagué el precio justo de tu redención con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y como evidencia de eso, mira la tumba vacía, mira la ascensión al cielo. Ahí está certificada tu perdón, tu salvación y la promesa de la vida eterna. Nota usted, objetiva es para todo el mundo, ¿verdad? Subjetiva es personal, es para usted. En resumen, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana dice que somos justificados por una combinación de nuestra fe y nuestras obras. Iglesia Luterana, Academia Cristo, somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. Las obras son un fruto de nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Iglesias protestantes somos justificados por una combinación de nuestra fe y nuestras obras. Nota usted que al fin, tanto entre la Iglesia Católica como las iglesias protestantes, aunque ellos nunca quieren mencionar la palabra católica, porque es otra cosa, ¿verdad? Pero en la aplicación práctica es la misma, combinación de nuestra fe y las obras, porque si no hacen obras, no están demostrando que son creyentes, buenos creyentes. Academia Cristo, somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. Y recordamos en 1 Corintios 5:21 que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, obra 100% de Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a cerrar con una oración. Gracias por su tiempo, gracias por su
sus comentarios y sigan estudiando diligentemente la palabra de Dios. Y ahí, solo ahí encontrarán tesoros maravillosos que harán que su alma brinque de alegría al saber que son salvos por la gracia de Dios 100%. La conversión, la santificación, la salvación son obras perfectas de Dios. Cerremos entonces con una oración. Padre eterno, te damos gracias por este bendito privilegio que nos das de recordar tu palabra. Señor, ir a ellas y recordar firmemente lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Nos declaraste justos e inocentes ante la presencia de tu Padre Celestial, por los méritos de tu pasión, muerte y gloriosa resurrección. Señor, es un regalo de Dios que has plantado en nuestros corazones mediante la fe a través del Espíritu Santo, que es quien cuida, protege la fe que has plantado tú en nuestros corazones. Y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas para que diligentemente continúen estudiando tu palabra, para que abran las páginas de la Biblia y ahí encuentren esas promesas, esa verdad absoluta de que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por la bendita palabra de Dios. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Nos veremos el día miércoles